Bienvenidos. Antes de comenzar, te recordamos que en la descripción de este video, encontrarás la línea de tiempo, separada en capítulos. De esta forma, podrás navegar al capítulo que más te interese. Es por ello, que un día como hoy, Te contamos la historia. el 21 de abril del año 753 a.C., Rómulo funda la ciudad de Roma, pese a la oposición de su hermano Remo. Según el mito romano, los hermanos gemelos Rómulo y Remo, nacidos el 24 de marzo del año 771 a.C., fueron los fundadores de Roma. Al final sería solo Rómulo quien la fundaría, y se convirtió en su primer rey. Parte sustancial de la investigación sigue siendo escéptica frente a esta leyenda, que sitúa los orígenes de la ciudad a finales del siglo VII a.C. Debido a la diversidad de su gente, Rómulo decidió organizarlos en un solo cuerpo político, promulgar leyes y crear costumbres comunes, y eligió a los primeros 100 patres, que el rey nombró senadores, y cuyos descendientes serán los patricios. A causa de una disputa por los límites de la ciudad, Rómulo hirió a Remo, el cual murió poco después a causa de las heridas. El 21 de abril de 900, se escribe la inscripción sobre cobre de Laguna, el cual es el registro escrito más antiguo de las Filipinas. La inscripción sobre cobre de la Laguna es un documento legal inscrito en el año 900 sobre una placa de cobre, y se conoce la fecha exacta, porque está escrita en él. La placa se encontró en 1989 por un operario cerca del delta del río Bumbungan, en el municipio de Lumban, en la provincia de La Laguna. La inscripción parece estar escrita en una mezcla de la antigua lengua malaya, utilizando la escritura kawi antigua, y fue descifrada en 1992 por el antropólogo holandés Anton Posma. La placa documenta la existencia de varias formas de gobierno en la Filipinas prehispánica, en especial el reino de Tondo, en el delta del río Pasig. Algunos estudiosos apuntan a que también indican la existencia de lazos comerciales, culturales y políticos entre estos reinos, y al menos una civilización asiática contemporánea, conocida como el reino javanés de Medan. El 21 de abril de 1211, en Galicia, el arzobispo Pedro Muñiz consagra la Catedral de Santiago de Compostela. La Santa Apostólica y Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago de Compostela es un templo de culto católico situado en la ciudad homónima, en el centro de la provincia de La Coruña, en Galicia, España. Es el sepulcro del apóstol Santiago, hecho que convirtió a este templo en uno de los principales destinos de peregrinación de Europa durante la Edad Media a través del llamado Camino de Santiago. En el año 813, un ermitaño llamado Pelayo, luego de 3 días de ayuno, descubrió entre los matorrales un monumento hecho de losas de mármol, y no tuvo ninguna duda de que se tratara del sepulcro del apóstol y de sus 2 discípulos, Atanasio y Teodoro. Fue declarada bien de interés cultural en 1896 y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. El 21 de abril de 1509, Enrique VIII asciende al trono de Inglaterra. Nació el 28 de junio de 1491, fue rey de Inglaterra y señor de Irlanda desde el 22 de abril de 1509 hasta su muerte. Se casó 6 veces y ejerció el poder más absoluto entre todos los monarcas ingleses. Entre los hechos más notables de su reinado, se incluyen la ruptura con la Iglesia Católica y el establecimiento del monarca como jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, la disolución de los monasterios y la unión de Inglaterra con Gales. En sus últimos años, Enrique VIII engordó notablemente, y su cintura llegó a medir 137 centímetros. El inicio de la obesidad data de un accidente de justa en 1536, en el que sufrió una herida en el muslo, la cual gradualmente derivó en una úlcera. Enrique VIII falleció el 28 de enero de 1547, y fue sepultado en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, al lado de su tercera esposa, Juana Seymour. El 21 de abril de 1792, en Brasil, los portugueses ahorcan a Joaquim José da Silva Xavier. Más conocido como Tiradentes, nació el 16 de agosto de 1746, fue odontólogo, militar, minero, comerciante y activista político brasileño. Considerado como héroe nacional de su país, por haber asumido en exclusividad la responsabilidad de la conspiración minera, considerado el primer intento a gran escala de independencia de Brasil del Reino de Portugal, a fines del siglo XVIII. Por orden de la reina Doña María I, todas las sentencias a muerte fueron conmutadas por el destierro, excepto la de Tiradentes, que siguió condenado a muerte. Ejecutado y descuartizado, con su sangre se firmó la certificación de que se había ejecutado la sentencia de muerte, y se declaró su memoria infame. Su cabeza se plantó en un poste en Villarrica, su casa fue destruida, y todos sus descendientes fueron deshonrados.
El 21 de abril de 1926, nace Isabel II, reina del Reino Unido entre 1952 y 2022. Isabel Alejandra María fue la soberana de los estados independientes constituidos en reino, que forman o formaron parte de la Mancomunidad de Naciones. Su reinado de más de 7 décadas fue más duradero que el de cualquier otro monarca británico, el segundo más extenso de la historia, y el más largo verificado de una mujer. Poseyó muchos títulos a lo largo de su vida, primero como nieta e hija de reyes, después por matrimonio, y finalmente como soberana. Oficialmente, tuvo un título distinto en cada uno de sus reinos, como reina de Canadá y reina de Australia. En las Islas del Canal e Isla de Man, que son dependencias de la corona, era reconocida como duque de Normandía y señor de Man. En Fiji, era reconocida como jefe supremo, por el Gran Consejo de Jefes, sin atribuciones constitucionales. Otros títulos tradicionales fueron defensora de la fe y duque de Lancaster. El 21 de abril de 1960, en Brasil se inaugura la nueva capital, Brasilia, diseñada por el arquitecto brasilero Oscar Niemeyer. Brasilia es la capital federal de Brasil y es sede del gobierno federal, conformado por los 3 poderes de la República, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La construcción de la ciudad comenzó el 23 de octubre de 1956, siendo Lúcio Costa el principal urbanista y Oscar Niemeyer el principal arquitecto. En 1761, el Marqués de Pombal menciona, siendo el primer registro histórico, la necesidad de interiorizar la capital de la entonces colonia portuguesa de Brasil y establecer una sede administrativa lejos de la costa del Océano Atlántico. Años después, en 1821, el líder independentista José Bonifacio sugiere el nombre de Brasilia para una futura capital brasileña. El 21 de abril de 2019, el actor y comediante Volodymyr Zelensky es electo como 6º presidente de Ucrania. Zelensky nació el 25 de enero de 1978, es actor, abogado y político ucraniano. Actual jefe de Estado de Ucrania, siendo el 6º presidente del país desde su independencia en 1991. La administración de Zelensky afrontó una escalada de tensiones con Rusia en 2021, que culminó con el inicio de una invasión rusa a gran escala en febrero de 2022. Su liderazgo durante la crisis le ha ganado una amplia admiración internacional y ha sido descrito como un símbolo de la resistencia ucraniana. En 2015 se convirtió en la estrella de la serie de televisión Servidor del Pueblo, en la que interpreta el papel de presidente de Ucrania. En la serie, su personaje es un profesor de historia de secundaria, que gana las elecciones presidenciales, después de que un video viral lo muestra despotricando contra la corrupción gubernamental en Ucrania. El 21 de abril de 2024, se celebra el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 27 de abril de 2017, con el fin de destacar la importancia de la creatividad y la innovación, como pilares esenciales en la resolución de problemas socioeconómicos y el avance hacia el desarrollo sostenible. Esta iniciativa busca crear conciencia sobre la necesidad de integrar la creatividad en todas las facetas del desarrollo humano y fomentar entornos que promuevan la innovación a nivel global. Este día no solo pone de relieve la relevancia de la economía creativa, que incluye sectores como los productos audiovisuales, el diseño, las artes escénicas, la industria editorial y las artes gráficas, sino que también busca impulsar políticas que apoyen ecosistemas creativos sostenibles. El 22 de abril de 1418, en la actual Suiza, finaliza el Concilio de Constanza. Fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica, convocado el 30 de octubre de 1413, por el emperador germánico Segismundo de Luxemburgo y el antipapa Juan XXIII. La reunión se llevó a cabo del 5 de noviembre de 1414 hasta el 22 de abril de 1418, en la ciudad imperial de Constanza. Sus principales objetivos fueron acabar con el Gran Cisma de Occidente y estudiar la reforma de la Iglesia, aunque se tomaron otras decisiones. En este concilio, España queda definida como nación por primera vez, tras incorporarse más tarde. Entre otras cosas, el concilio fijó nuevas penas contra la simonía, así como la costumbre de dispensar de la obligación de toma de órdenes a las personas que disfrutaban de beneficios. También abolió las exenciones fiscales y prohibió la acumulación de beneficios eclesiásticos. El 22 de abril de 1952, en el Área 7 del sitio de pruebas nucleares de Nevada, Estados Unidos detona la bomba atómica Charlie, de 31 kilotones, dejándola caer desde un avión. Es la bomba número 23, de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. Durante la explosión, de manera no voluntaria, unos 7.350 soldados quedarán expuestos exprofeso a la radiación. Durante las explosiones de las bombas Charlie, Dog y Georg,
los soldados realizaron entrenamientos de guerra para observar los efectos de la radiación en personas. La operación militar consistió en 3 lanzamientos desde el aire que estaban destinados a explicar las discrepancias entre el daño de la onda expansiva real y el estimado, que se observó en detonaciones anteriores, y establecer con mayor precisión la altura óptima de la detonación para crear el máximo daño. El 22 de abril de 1970 se celebra el primer Día de la Tierra. Oficialmente denominado el Día Internacional de la Madre Tierra, es un día celebrado en muchos países el 22 de abril de cada año. Su promotor proclamó este día para crear una conciencia común a los problemas de la sobrepoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad, el calentamiento global y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra. Es un día para rendir homenaje y reconocer a la Tierra como nuestro hogar, así como lo han expresado distintas culturas a lo largo de la historia, demostrando la interdependencia entre sus muchos ecosistemas y los seres vivos que la habitamos. La primera manifestación tuvo lugar el 22 de abril de 1970, promovida por el senador y activista ambiental Gaylord Nelson, para la creación de una agencia ambiental. En esta convocatoria participaron 2.000 universidades, 10.000 escuelas y centenares de comunidades. El 22 de abril de 1991, en Arizona, Estados Unidos, fracasa el millonario proyecto Biosfera 2, construida entre 1987 y 1991, y con un tamaño similar al de 2 campos y medio de fútbol, constituyó el mayor ecosistema cerrado jamás construido. La naturaleza hermética de la estructura permitió a los científicos monitorizar la química del aire, el agua y la tierra contenida en ella. En su interior había una selva de 1.900 metros cuadrados, un océano de 850 metros cuadrados con un arrecife de coral, un manglar de 450 metros cuadrados, 1.300 metros cuadrados de sabana, y un desierto de 1.400 metros cuadrados. También 2.500 metros cuadrados de tierras cultivables, un hábitat humano con alojamiento y oficinas, y ciertas instalaciones técnicas bajo tierra. El 22 de abril de 1992, en la ciudad de Guadalajara, un derrame de combustible en un drenaje genera violentas explosiones que destrozan 15 kilómetros de calles y dejan un saldo de entre 230 y 700 muertos. Las explosiones de gasolina en el sistema de alcantarillado ocurrieron poco después de las 10 de la mañana. El saldo oficial de las explosiones fue de 212 muertos, 69 desaparecidos, 1.800 lesionados, 8 kilómetros de calles destruidas y 1.142 viviendas afectadas. Sin embargo, testimonios de personas sobrevivientes y voluntarios de la tragedia indican una suma mucho mayor en bajas y heridos. Hubo detenciones de numerosas personas, presuntamente implicadas en la omisión detonante de la explosión. Sin embargo, al final toda esa gente fue exonerada, y en la actualidad, no hay persona alguna que purgue condena por causa de los hechos. El 22 de abril de 2015, tras permanecer 43 años inactivo, en Chile entra en erupción el volcán Calbuco. Tuvo su primer pulso eruptivo el 22 de abril, el segundo el 23 de abril, y el tercero el 30 de abril. Causó graves daños a la agricultura y la ganadería, y por su causa se declaró el estado de excepción constitucional de zona de catástrofe, generando una alerta roja, toque de queda, evacuación forzada de unas 9.000 personas, y cerca de 500 viviendas dañadas. También hubo suspensión del tránsito aéreo, y los daños fueron de unos 40 millones de dólares. Desde tiempos de la colonia, se han registrado 3 erupciones en el Calbuco. También el 1 de febrero de 1961, se desarrolló una gran explosión, mientras que en la madrugada del 10 de marzo, se produjo la gran erupción con un ruido, que fue percibido a 8 kilómetros del edificio volcánico. Cada 22 de abril, ocurre la actividad máxima de la lluvia de Líridas. Las Líridas de abril son una lluvia de meteoritos que dura del 16 al 26 de abril de cada año. El radiante de la lluvia de meteoritos se encuentra en la constelación de Lira, cerca de su estrella más brillante, Vega. El pico de la lluvia es típicamente alrededor del 22 de abril de cada año. La fuente de la lluvia de meteoritos son partículas de polvo que se desprenden del cometa de largo periodo G1 Sacher. Las Líridas de abril son la lluvia anual más fuerte de meteoros, de los desechos de un cometa de largo periodo, principalmente porque en lo que respecta a otros cometas intermedios de largo periodo, este tiene un periodo orbital relativamente corto, de unos 415 años. Las Líridas se han observado y registrado desde el año 687 a.C., y no se ha registrado ninguna otra lluvia moderna, tan atrás en el tiempo. El 23 de abril del año 215 a.C., en Roma, sobre el monte Capitolino, se inaugura un templo dedicado a Venus Erycina. Es la diosa del amor, la belleza y la fertilidad de la mitología romana,
a quien se adoraba y festejaba en muchas fiestas y mitos religiosos romanos. Julio César la adoptó como su protectora, y Virgilio señaló que Venus era el ancestro femenino del pueblo romano. Según Cicerón, existieron hasta 4 diosas Venus. La primera Venus, cuyo santuario está en el Ide, nació de cielo y día. La segunda Venus, fue procreada de la espuma, y tenemos entendido que de ella y de Mercurio, nació el segundo Cupido. La tercera Venus nació de Júpiter y de Dioneón, y es la que se desposó con Vulcano, mientras que de ella y de Marte, se dice que nació Anteros. La cuarta Venus, fue concebida por Siria y Chipre, y es la llamada Astarte, que según la tradición, se desposó con Adonis. El 23 de abril de 1516, en la actual Alemania, el duque Guillermo IV de Baviera redacta la primera ley que fijaba lo que se entendía por cerveza, siendo la primera regulación legal de un alimento. La ley de la pureza establecía que la cerveza solamente se debía elaborar a partir de 3 ingredientes: el agua de manantial, la cebada malteada y lúpulo. La ley no menciona la levadura, que fue descubierta en 1880, como parte del proceso de fermentación de la cerveza. Antes de conocer el mecanismo de fermentación, los cerveceros usualmente tomaban el sedimento de una fermentación previa y lo agregaban a una nueva. La principal motivación de esta ley se encontraba en que Guillermo IV de Baviera tenía el monopolio de la cebada. De esta manera, al no poder comprarle a nadie más un ingrediente básico para la elaboración de esta bebida, no solo aumentó sus ventas, sino también el precio, ya que no tenía otros cereales competidores. El 23 de abril de 1923, en Londres, Reino Unido, se concluye la construcción del Estadio de Wembley en solo 300 días. Originalmente llamado Estadio Imperial, fue un estadio multipropósito que se encontraba ubicado en el barrio del mismo nombre. Fue el estadio más emblemático del país y uno de los más conocidos de todo el mundo, a tal grado de recibir como sobrenombre el término Catedral del Fútbol Mundial. Fue inaugurado el 28 de abril de 1923, con la final de la Copa de la Asociación Inglesa de Fútbol. El estadio fue demolido en el año 2002, con la finalidad de crear uno nuevo, de 90.000 personas de capacidad, que pudiera recibir los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El último partido que se jugó en el viejo Wembley fue el que convocó a las selecciones de Inglaterra y Alemania, en el año 2000, que terminó con victoria alemana por 1-0. El 23 de abril de 1944, en Nueva York, la ONU crea el Día del Idioma Español. Se celebra en memoria de Miguel de Cervantes, y este día subraya la importancia del español como idioma oficial, y busca concienciar sobre su cultura e historia. La elección de esta fecha refleja la coincidencia del fallecimiento de Cervantes con el de Shakespeare, destacando la conexión cultural entre los idiomas español e inglés. El Día del Idioma Español en las Naciones Unidas es una conmemoración que celebra la expansión y la riqueza del español, un idioma que se ha diversificado a lo largo de los siglos, desde sus raíces en la península ibérica, hasta su llegada a América, donde se enriqueció con el mestizaje y la interculturalidad. Este día invita a reflexionar sobre cómo el español, influenciado inicialmente por el latín y luego por lenguas indígenas americanas, sirve no solo como medio de comunicación, sino también como testigo de la historia y la diversidad cultural. El 23 de abril de 1994, se descubre la partícula subatómica quark-Sima. En física de partículas, los quarks son los fermiones elementales masivos que interactúan fuertemente formando la materia nuclear, y ciertos tipos de partículas llamadas hadrons, junto con los leptones, son los constituyentes fundamentales de la materia bariónica. Hay 6 tipos distintos de quarks: el quarks arriba, el quarks abajo, el quarks encantado, el quarks extraño, el quarks cima y el quarks fondo. Una hipótesis central, pero no comprobada, es que los quarks no pueden observarse libres, sino confinados en grupos, fenómeno llamado confinamiento de color. En el año 2003, se encontró evidencia experimental de una nueva asociación de 5 quarks, los pentaquark, cuya evidencia fue demostrada gracias al Gran Colisionador de Hadrons en julio de 2015. Cada 23 de abril, se celebra la data de Ogún. Es una de las deidades de la religión yoruba, y en la santería de Cuba, sincretiza con San Pedro, San Pablo, San Juan Bautista, San Miguel Arcángel y San Rafael Arcángel. En el candomblé de Brasil, con San Antonio de Padua y San Jorge, y en el vudú haitiano, con Santiago el Mayor. Ogún, manifestación del panteón yoruba, es el orillá de los herreros, de las guerras, de la tecnología, de los cirujanos, del ejército, los policías, y posee además un carácter irascible y violento hacia sus enemigos. Su símbolo principal es el machete, con el cual lucha contra sus rivales. Se le asocia popularmente a San Pedro, por el sencillo hecho de que la imagen de este santo
carga en sus manos las llaves del reino de los cielos, y dado que las llaves están hechas con metal, y por tanto, le simbolizan y le pertenecen. También con San Jorge por portar la espada, al igual que San Pablo y San Miguel, y por ser un guerrero con casco y lanza. Cada 23 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro, celebrada a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial, y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Desde 1988, es una celebración internacional promovida por la UNESCO, y el 15 de junio de 1989, se inició en varios países para expandir la lectura. Se trata de un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día en 1616, fallecieron Cervantes, Inca Garcilaso de la Vega y Shakespeare. Aunque Cervantes en realidad murió el 22, fue enterrado el 23, y en cuanto a Shakespeare, ese 23 de abril corresponde al calendario juliano, vigente aún en la Inglaterra isabelina. Cada año, la UNESCO y las 3 organizaciones profesionales internacionales del mundo del libro eligen una capital mundial del libro, cuyo mandato empieza cada 23 de abril. El 24 de abril del año 1479 a.C., en el Antiguo Egipto, según la cronología de la 18ª dinastía, Tutmosis III asciende al trono. Tutmosis es el sexto faraón de la dinastía 18 de Egipto, gobernó desde 1479 a.C. hasta 1425 a.C., siendo uno de los monarcas más importantes y poderosos de los 3000 años de civilización faraónica. En el transcurso de su reinado, el imperio egipcio alcanzó su máxima extensión territorial. Tutmosis tuvo al menos 2 grandes esposas reales, y numerosas esposas secundarias, y varias de ellas por primera vez extranjeras, que lo fueron en virtud de alianzas internacionales con príncipes sirios o cananeos. En los 34 años que Tutmosis gobernó completamente solo, emprendió numerosas campañas, tanto en el Próximo Oriente, como en Nubia, logrando numerosas conquistas. El 24 de abril del año 1184 a.C., en la actual Turquía, según la leyenda, los griegos entran en la ciudad de Troya, utilizando la treta del caballo de Troya. Fue un artilugio con forma de enorme caballo de madera, que se menciona en la historia de la guerra de Troya, y fue usado por los aqueos como una estrategia para introducirse en la ciudad fortificada de Troya. Tomado por los troyanos como un signo de su victoria, el caballo fue llevado dentro de los gigantescos muros, sin saber que en su interior se ocultaban varios soldados enemigos. Durante la noche, los guerreros salieron del caballo, mataron a los centinelas y abrieron las puertas de la ciudad, lo que provocó la caída definitiva de Troya. La fuente más antigua que menciona el caballo de Troya, aunque de manera breve, es la Odisea de Homero. Posteriormente otros autores ofrecieron relatos más amplios del mito, entre los que destaca la narración que recoge la Eneida de Virgilio. El 24 de abril de 1558, en la Catedral de Notre Dame, María Estuardo se casa con el delfín francés Francisco II. María I nació el 8 de diciembre de 1542, fue reina de Escocia del 14 de diciembre de 1542 al 24 de julio de 1567. En 1558 se desposó con el delfín Francisco, y fue brevemente reina consorte de Francia, hasta la muerte repentina de Francisco. El 24 de julio de 1567, se vio forzada a huir a Inglaterra, buscando la protección de su prima Isabel I, reina de Inglaterra. Isabel la percibía como una amenaza, y la confinó en varios castillos y palacios señoriales. Después de 18 años y medio bajo custodia, María fue declarada culpable de conspirar para asesinar a la reina, y fue decapitada al año siguiente. El 24 de abril de 1616, en Madrid, España, los restos mortales de Miguel de Cervantes son enterrados en la iglesia de las Trinitarias. Miguel de Cervantes Saavedra nació el 29 de septiembre de 1547, fue novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. No existe en la actualidad ni un solo retrato de Cervantes que pueda ser considerado como real o parecido a la persona que fue en vida. Pese a existir una gran cantidad de supuestos retratos de Cervantes, ni uno solo es auténtico. Fue autor de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, novela conocida habitualmente como El Quijote, que lo llevó a ser mundialmente conocido, y a la cual muchos críticos han descrito como la primera novela moderna. También como una de las mejores obras de la literatura universal, cuya cantidad de ediciones y traducciones solo es superada por la Biblia. El 24 de abril de 1817, en Karlsruhe, Alemania, Karl Dras da a conocer la dresina, el primer prototipo de bicicleta, aún sin pedales. El barón alemán Karl Christian Ludwig Dras von Sauerbrunn inventó el primer vehículo de 2 ruedas, al que llamó máquina andante, precursora de la bicicleta y la motocicleta. Esta máquina andante
Consistía en una especie de carrito de 2 ruedas, colocadas una detrás de otra, y un manillar. La persona se mantenía sentada sobre una pequeña montura, colocada en el centro de un pequeño marco de madera. Para moverse, empujaba alternativamente con el pie izquierdo y el derecho hacia adelante, en forma parecida al movimiento de un patinador. Este invento estaba basado en la idea de que una persona, al caminar, desperdicia mucha fuerza por tener que desplazar su peso en forma alternada de un pie al otro. Dras logró crear este sencillo vehículo, que le permitió al hombre evitar ese trabajo. El 24 de abril de 1915, en Turquía comienza el genocidio armenio, siendo la primera masacre en masa del siglo XX. El genocidio contra el pueblo armenio, también llamado Holocausto Armenio, fue la deportación forzosa y el intento de exterminar la cultura armenia. Se calcula que entre 1,5 millones y 2 millones de civiles armenios fueron perseguidos y asesinados por el gobierno del Comité de Unión y Progreso en el Imperio Otomano entre 1915 y 1923. Se caracterizó por su brutalidad en las masacres y la utilización de marchas forzadas con deportaciones en condiciones extremas, que llevaba a la muerte a muchos de los deportados. El comienzo del genocidio se conmemora el 24 de abril de 1915, cuando las autoridades otomanas detuvieron a 235 miembros de la comunidad de armenios en Estambul. El 24 de abril de 1925, Aime Chifeli parte junto a sus caballos Gato y Mancha desde Buenos Aires, rumbo a Nueva York. Aime Félix Chifeli nació el 7 de mayo de 1895, fue profesor, escritor y aventurero suizo naturalizado argentino. Es famoso por haber realizado el tramo desde Buenos Aires hasta Nueva York a caballo, viaje que completó en poco más de 3 años, y tras el cual adquirió gran popularidad en Argentina y en Estados Unidos. Los caballos Gato y Mancha eran descendientes directos de los caballos traídos por Pedro de Mendoza en 1535. Los caballos criollos eran legendarios por su fuerza, su inteligencia y su resistencia. El 20 de septiembre de 1928, llegó a Nueva York con una entrada triunfal, con ambos caballos en perfecto estado. Chifeli falleció en Londres en 1954, y en 1998, sus restos fueron trasladados a la estancia El Cardal, ubicada en las Pampas cerca del pueblo de Ayacucho. El 24 de abril de 1967, el cosmonauta Vladimir Mikhailovich Koumerab muere en la Soyuz 1, cuando falla la apertura del paracaídas de la nave. Koumerab nació el 16 de marzo de 1927, fue piloto de pruebas, ingeniero aeronáutico y cosmonauta soviético. En octubre de 1964, fue el comandante de la misión Voskhod 1, el primer vuelo espacial tripulado de tripulación múltiple. Se convirtió en el primer cosmonauta en volar 2 veces al espacio, cuando fue seleccionado piloto de la misión Soyuz 1. Un fallo en el paracaídas hizo que la cápsula Soyuz se estrellara en la Tierra tras el reingreso el 24 de abril de 1967, convirtiéndolo en el primer humano en morir en un vuelo espacial. Investigaciones posteriores demostraron que el paracaídas no se abrió durante la caída libre de la nave, y que los motores para frenar el aterrizaje se activaron después del aterrizaje, y no antes como debía haber sucedido. El 24 de abril de 1990, Estados Unidos lanza el telescopio espacial Hubble. Es uno de los telescopios espaciales más renombrados de la astronomía moderna, que orbita en el exterior de la atmósfera terrestre, en órbita circular alrededor del planeta Tierra, a 593 kilómetros sobre el nivel del mar, con un periodo orbital entre 96 y 97 minutos. Bautizado en honor del astrónomo Edwin Hubble, fue puesto en órbita el 24 de abril de 1990, como un proyecto conjunto de la NASA y de la Agencia Espacial Europea. La cámara más sofisticada del telescopio espacial Hubble ha creado una imagen mosaico de un gran pedazo del cielo, que incluye al menos 10.000 galaxias. Con el telescopio, se han observado aproximadamente 1 millón de objetos, y en comparación, el ojo humano tan solo puede ver unas 6.000 estrellas a simple vista. La distancia total que ha recorrido alrededor de la Tierra es de unos 3.000 millones de kilómetros, superior a la que supondría hacer un viaje de ida a Neptuno. El 24 de abril de 2005, en la Universidad de Seúl, Corea del Sur, nace Snoopy, el primer perro clonado del mundo. El clon de Afgano fue realizado por científicos en la Universidad Nacional de Seúl, nació por cesárea y pesó 530 gramos. Los investigadores transfirieron 1095 embriones del perro en 123 hembras, logrando 3 embarazos. Un feto se malogró y un clon murió de pulmonía a los 22 días de vida, mientras que un labrador portó el tercer embrión. Este es el primer perro clonado, a partir de células adultas, mediante transferencia nuclear de células somáticas. Snoopy falleció el 7 de mayo de 2015, a los 10 años de edad, y murió de cáncer. La esperanza de vida de los lebreles afganos es de 11 años, y los ejemplares de esa raza suelen morir de cáncer
por lo que se afirma que nada inusual hubo en la vida de Snoopy como clon. El 24 de abril de 2007, se descubre el primer exoplaneta similar a la Tierra, en la zona habitable de su estrella, con una temperatura adecuada para tener agua líquida en su superficie. Gliese 581c es un planeta extrasolar que orbita la estrella Gliese 581, que se encuentra a unos 20 años luz de la Tierra, aproximadamente a 193 billones de kilómetros. El planeta posee una masa 5 veces superior a la masa de la Tierra, y su órbita es unas 14 veces menor que la terrestre. Se cree que este planeta podría poseer hidrógeno y oxígeno en su atmósfera, elementos clave para la existencia de agua en el planeta. Se especula que puede ser un planeta rocoso, o tener en su superficie océanos de agua líquida. Debido a su órbita cercana a la estrella, experimenta fuerzas de marea que son 400 veces más fuertes que las fuerzas de marea que causa la Luna a la Tierra. Ello provoca que la rotación del planeta esté frenada respecto a la estrella, por tanto, tiene un hemisferio siempre iluminado, mientras el otro siempre está oscuro. El 24 de abril de 2009, en Pasto, Colombia, el volcán Galeras entra en erupción. Es considerado el volcán más activo de Colombia, contando con abundantes registros históricos sobre erupciones desde el siglo XVI. Dada su proximidad al casco urbano de Pasto, fue catalogado como uno de los 16 volcanes de la década y uno de los más peligrosos del planeta, por la susceptibilidad de provocar un desastre. La primera erupción histórica registrada data del 7 de diciembre de 1580, es decir 43 años después de la llegada de los españoles y la fundación oficial de San Juan de Pasto. El 24 de abril, se registró una erupción de carácter explosivo, arrojando piroclastos alrededor del domo del volcán. Se produjo una onda de choque, columna de humo y ceniza, y por las condiciones del clima, se pudo observar la erupción volcánica. El 24 de abril de 2013, en Sabar, Bangladesh, se produce el colapso de un edificio, matando a 1.127 personas e hiriendo a otras 2.500. El colapso del edificio conocido como Rana Plaza se produjo el 24 de abril de 2013, cuando el bloque de 8 pisos se derrumbó. Los datos oficiales indican que murieron 1.134 personas y otras 2.437 resultaron heridas. El edificio, que contenía fábricas de ropa, un banco y varias tiendas, se derrumbó durante la hora punta de la mañana, tras haberse ignorado las advertencias de que debía desalojarse el edificio, después de haberse descubierto grietas el día anterior. Uno de los sitios web de la fábrica de ropa indica que más de la mitad de las víctimas fueron mujeres, junto con sus hijos, que se encontraban en las instalaciones de guardería dentro del edificio. Aunque se han firmado importantes acuerdos en cuanto a la prevención de este tipo de derrumbes, al día de hoy no hay responsables directos. El 24 de abril de 2018, Messi se convierte en el primer futbolista en superar los 100 millones de euros de ganancia al año. Nació el 24 de junio de 1987, es futbolista argentino, que juega como delantero o centrocampista. Es también internacional con la selección de Argentina, de la que es capitán y máximo goleador histórico. Messi es probablemente el futbolista mejor pagado del mundo, y su trascendental contrato de 2017, con el Barcelona, le dio un salario base anual promedio de 168 millones de dólares. También gana aproximadamente 40 millones de dólares al año, gracias a patrocinios, aumentando a alrededor de 200 millones de dólares al año. Según un contrato que se filtró en junio de 2023, Messi firmó un contrato de 3 años, que tiene la capacidad de pagarle 25 millones de dólares, para promover el turismo en Arabia Saudita. El último miércoles de abril de cada año se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Es una jornada que tiene como objetivo reclamar atención sobre el ruido y se celebra el último miércoles de abril desde 1996. Su iniciativa busca promover prácticas que minimicen la exposición al ruido, subrayando su impacto negativo, no solo en la capacidad auditiva, sino también en la calidad de vida general de los individuos. Las actividades incluyen talleres de protección auditiva, exámenes de audición gratuitos, campañas de sensibilización en redes sociales, observación de 1 minuto de silencio, diseñados para fomentar un ambiente más silencioso y saludable. El exceso de ruido puede provocar estrés, mareos, dolores de cabeza, posibles daños a la salud auditiva e interferencias en la comunicación, enmascarando y distorsionando la información, además de obligar a las personas a hablar más alto, lo que puede desencadenar problemas vocales. Cada 24 de abril, se celebra el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz. Se instaura como momento de reflexión y acción global sobre la importancia del diálogo y la colaboración entre naciones, bajo los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Enfatiza la necesidad de una cooperación internacional sólida y efectiva para enfrentar desafíos globales y promover la paz, la seguridad
y el desarrollo sostenible. La selección de esta fecha refleja el compromiso con los valores fundacionales de las Naciones Unidas y subraya el papel vital de la diplomacia preventiva y la solución pacífica de conflictos. Desde su primera observancia en 2019, se han organizado diversas actividades, incluidas conferencias, talleres educativos y campañas de concienciación, para destacar la contribución del multilateralismo a la paz mundial y el bienestar humano. Cada 24 de abril, se celebra el Día Mundial del Perro Guía. Un perro guía, perro lazarillo, o perro de asistencia, es un perro adiestrado para guiar a aquellas personas ciegas, o con discapacidad visual, o para ayudarlas en los trabajos del hogar. Es el único reconocido legalmente hoy en día, hecho que le permite unos derechos y privilegios, no reconocidos entre el resto de los perros, como por ejemplo, la aceptación obligatoria en el transporte público. A pesar de que los perros pueden ser entrenados para evitar varios obstáculos, no son capaces de distinguir colores como el verde y el rojo, de forma que no pueden interpretar un semáforo. Los perros guía se pueden clasificar en dos tipos principales: perros guía de obediencia, que están entrenados para seguir las instrucciones básicas de su dueño, como sentarse, quedarse quieto y caminar al lado, y los perros guía de asistencia, que están entrenados para realizar tareas más complejas, como abrir puertas, recoger objetos y ayudar a su dueño a cruzar calles. El 25 de abril de 1954, en una barcaza cerca del atolón Bikini, Estados Unidos detona la bomba de hidrógeno Unión, de 6.900 kilotones. La Operación Castle fueron una serie de pruebas nucleares militares de alta energía, realizada por la Fuerza de Tarea Conjunta 7 de Estados Unidos en el atolón Bikini en 1954. Se llevó a cabo como una empresa conjunta entre la Comisión de Energía Atómica y el Departamento de Defensa. El objetivo de la operación era poner a prueba los diseños de un arma termonuclear arrojable desde una aeronave. Fue la primera prueba de un arma termonuclear, una de las primeras bombas termonucleares desplegadas en Estados Unidos. Al igual que otras pruebas, un gran porcentaje del rendimiento se produjo mediante la rápida fisión del uranio, que contribuyó a la extensa lluvia radiactiva causada por estas pruebas. El 25 de abril de 1998, en la localidad sevillana de Aznalcóllar, España, se rompe una balsa de residuos, provocando un desastre de contaminación de acuíferos y entornos naturales. El desastre de Aznalcóllar fue un desastre ecológico, producido por un vertido de lodos tóxicos en el Parque Nacional y Natural de Doñana, en Andalucía. Fue causado por la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar, propiedad de la empresa sueca Valide. Para evaluar dicho vertido, se tomaron muestras de aguas, lodos, suelos contaminados y suelos no afectados, 10 días después de producirse el accidente. Las muestras dieron positivo para arsénico, cobalto, cromo, cobre, mercurio, manganeso, níquel, plomo, estaño, uranio y zinc. En 2012 cerró la vía penal, y 21 técnicos imputados fueron absueltos. Hasta el día de hoy, la empresa Validen sigue impune, sin haber costeado ni un solo euro, para recuperar las 4.634 hectáreas afectadas. Cada 25 de abril, se celebra el Día Internacional de las Niñas en las TIC. El Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación fue decidido en 2010 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Organismo de Naciones Unidas, especializado en telecomunicaciones. Tiene como objetivo alentar las vocaciones tecnológicas en las niñas y jóvenes, así como rebajar la brecha digital de género. También alentar y motivar a las niñas para que participen en carreras tecnológicas, tanto en la formación reglada, como de manera profesional, en el ámbito del ocio u otro tipo de actividades. La primera vez que se celebró el Día Internacional de las Niñas en las TIC fue el 21 de abril de 2011. En enero de 2016, se dieron a conocer los datos disgregados sobre empleo en profesiones tecnológicas en la Unión Europea, donde el 80% de los puestos eran ocupados por hombres en 2014. Cada 25 de abril, se celebra el Día Internacional del Delegado. La celebración de este día se lleva a cabo el 25 de abril de cada año, una fecha simbólica que conmemora el inicio de la Conferencia de San Francisco en 1945. Esta conferencia fue muy importante para el establecimiento de la ONU, marcando el comienzo de una era de colaboración internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Es una fecha que, según la organización, destaca el papel indispensable de los representantes y delegados de los Estados miembros en las Naciones Unidas, reconociendo su esfuerzo en promover el multilateralismo y la cooperación internacional, la creación de una plataforma para la paz y el desarrollo mundial. La primera celebración tuvo lugar el 25 de abril de 2020, coincidiendo con el 75 aniversario de la Conferencia de San Francisco, reafirmando el compromiso de los Estados miembros con los principios fundacionales de la ONU. Cada 25 de abril, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Maltrato Infantil. El maltrato infantil ha sido un conflicto que ha persistido,
desde los pueblos y civilizaciones de la antigüedad en que se utilizaba a los niños, niñas y adolescentes para realizar sacrificios y rituales. Sin embargo, según este texto, no hace tanto tiempo que la sociedad obtuvo control sobre el abuso en las personas menores de edad. La fecha sirve para concientizar a la sociedad sobre los impactos de la violencia en las infancias. En la mayoría de los estudios, las principales problemáticas son el maltrato físico y la violencia intrafamiliar. Según la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil se define como cualquier forma de abuso o desatención que afecte a un menor de 18 años. Abarca todo tipo de maltrato físico o afectivo, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otra índole. Cada 25 de abril se celebra el Día Mundial de los Pingüinos. Son aves marinas, no voladoras, que se distribuyen casi exclusivamente en el hemisferio sur, exceptuando el pingüino de las Islas Galápagos. Se reconocen al menos 18 especies vivas agrupadas en 6 géneros, que se distribuyen desde los ambientes polares hasta los tropicales en el hemisferio sur. Existe controversia respecto a la cantidad de especies que existen actualmente, variando entre 16 y 19 según el criterio utilizado, aunque el número que cuenta con mayor consenso es el de 17 especies. Estas especies se dividen en 6 géneros bien definidos, algunos de los cuales también incluyen especies extintas. El cambio global es uno de los factores ambientales más notables en la península antártica, y entre los distintos componentes que lo determinan, se encuentran el cambio climático, la contaminación y la introducción de especies invasoras. Cada 25 de abril, se celebra el Día Mundial del Paludismo. El Día Mundial de la Malaria es una jornada de concienciación que se celebra anualmente el 25 de abril desde 2008, instaurada por la Organización Mundial de la Salud y su Asamblea Mundial de la Salud el 23 de mayo de 2007. La malaria y el paludismo son términos que se refieren a la misma enfermedad, una infección transmitida por mosquitos del género Anopheles, que portan parásitos del género Plasmodium. No hay diferencias entre ambos términos en cuanto a la enfermedad que describen, sus síntomas o tratamiento. Históricamente, paludismo viene del latín paulus, que significa pantano, refiriéndose a las áreas pantanosas donde los mosquitos portadores del parásito suelen encontrarse. Malaria, por otro lado, proviene del italiano mal aire, reflejando la antigua creencia de que la enfermedad era causada por el aire viciado de las zonas pantanosas. Cada 25 de abril se celebra el Día del ADN. El ácido desoxirribonucleico, conocido por las siglas ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos y algunos virus. La función principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ARN. Los segmentos de ADN que llevan esta información genética son llamados genes, pero las otras secuencias de ADN tienen propósitos estructurales o toman parte en la regulación del uso de esta información genética. El ADN fue aislado por primera vez durante 1869 por el médico suizo Friedrich Miesche, mientras trabajaba en la Universidad de Tubinga. Se necesitaron casi 70 años de investigación para poder identificar los componentes y la estructura de los ácidos nucleicos. El 26 de abril de 1986, en la central de Chernóbil, Ucrania, se produce el mayor accidente nuclear de la historia. Es considerado el peor accidente nuclear de la historia, y junto con el accidente nuclear de Fukushima 1 en Japón en 2011, como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares. En noviembre de 2016, 30 años después de la tragedia, se inauguró un sarcófago seguro, una estructura móvil, la mayor construida hasta la fecha en el mundo, en forma de arco de 110 metros de alto, 150 de ancho, 256 de largo, y más de 30.000 toneladas de peso. Se construyó con características que le dieron una durabilidad estimada de más de 100 años. El coste final de la estructura fue de 1.500 millones de euros, financiado por el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. El 26 de abril de 1998, en Ciudad de Guatemala, el obispo Juan Gerardi es salvajemente asesinado. 2 días antes había publicado su informe Guatemala Nunca Más, donde presentó pruebas del terrorismo de Estado en ese país, donde 200.000 indígenas habían sido asesinados y 1 millón de exiliados. Juan José Gerardi Conedera nació el 27 de diciembre de 1922, fue obispo guatemalteco de la Iglesia Católica, además de ser un defensor férreo de los derechos humanos en su país. Por su compromiso con la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, recibió el Premio de la Verapaz del Instituto Guatemalteco de Cultura Hispánica. Por el mismo motivo,
cayó asesinado a manos de las Fuerzas Armadas de Guatemala en 1998. Tras más de 100 testigos, folios documentales y pruebas periciales, el 8 de junio de 2001, el Poder Judicial estableció la existencia del delito de ejecución extrajudicial en la persona de Juan Gerardi. El 26 de abril de 2017, en el marco del final de la misión espacial Cassini-Huygens, la nave espacial Cassini se adentra en los anillos de Saturno. Tras penetrar en el área de influencia de Saturno, la sonda obtuvo las primeras imágenes de los anillos del planeta y de su luna más grande, Titán. Se observó que la superficie de Titán lucía como lo hacía la Tierra en su era primitiva, pues era totalmente árida y con piedras lisas por todo el paisaje. El gran final consistió en enviar a Cassini a una órbita de muy alta excentricidad, que la llevó entre la atmósfera del planeta y el anillo de, a través del espacio de 3.800 kilómetros que hay entre el planeta y los anillos. Tras realizar 20 de tales órbitas, se precipitó contra Saturno, ardiendo en su atmósfera el día 15 de septiembre de 2017, evitando así los riesgos de contaminación biológica y radioactiva. El 26 de abril de 2018, en Estados Unidos y varios países, se estrena Vengadores, Infinity War, del universo cinematográfico de Marvel. Con un coste final, que superó los $500 millones, la película generó una recaudación de $2.048.359.754, por lo que es la película más taquillera de 2018, así como la cuarta película más taquillera de todos los tiempos. En su fin de semana de estreno, recaudó $641 millones en todo el mundo, y $258 millones en los Estados Unidos y Canadá. La película cuenta con uno de los elencos más grandes en la historia del cine, con más de 70 personajes de Marvel apareciendo en la película. Para evitar filtraciones, los hermanos Russo filmaron múltiples finales y no revelaron el guión completo a muchos de los actores. Además, muchos actores recibieron solo sus líneas y no el guión completo. El 26 de abril de 2019, en Estados Unidos y varios países, se estrena Vengadores, Endgame, del universo cinematográfico de Marvel. Con un coste final, que superó los $500 millones, la película generó una recaudación superior a los $2.798 millones, convirtiéndose en la película más taquillera de todos los tiempos, superando a Avatar, aunque Avatar recuperó el primer lugar en algunos momentos posteriores debido a reestreno. Durante su primer fin de semana en Estados Unidos, la película recaudó aproximadamente $357 millones, estableciendo un nuevo récord de apertura. La película presenta una gran cantidad de personajes del MCU, algunos estiman más de 60 personajes significativos apareciendo en la pantalla. La película tiene más de 3.000 tomas de efectos visuales, lo que la convierte en una de las películas con más efectos visuales en la historia del cine. Cada 26 de abril, se celebra el Día Internacional de Recordación del Desastre de Chernóbil. Fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 8 de diciembre de 2016. Esta proclamación surgió como un reconocimiento a las consecuencias a largo plazo, que aún persisten 30 años después del accidente. Se instó a la cooperación internacional, los Estados miembros, organismos del sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y la sociedad civil a conmemorar este día, resaltando las demandas aún vigentes de las comunidades y territorios afectados. Comenzó a celebrarse en 2017, y la elección de este día busca mantener viva la memoria de las consecuencias del accidente y sus lecciones para la seguridad nuclear y el desarrollo sostenible. La celebración también sirve para recordar a las víctimas del desastre y reflexionar sobre cómo la cooperación internacional ha jugado y sigue jugando un papel crucial en la recuperación y el apoyo a las regiones afectadas. Cada 26 de abril, se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual instauró esta celebración en el año 2000 para sensibilizar a la opinión pública sobre la incidencia de las patentes, el derecho de autor, las marcas y los dibujos y modelos. Se eligió el 26 de abril como fecha del Día Mundial de la Propiedad Intelectual porque coincide con la fecha en que entró en vigor, en 1970, el convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La propiedad intelectual es un concepto que también genera controversias. Richard Stallman, uno de los hackers más críticos del concepto de propiedad intelectual, llamó en el 2011 a celebrar el 26 de abril como el Día Mundial para compartir archivos. Cada 26 de abril, se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica. El movimiento se originó en España en el año 2008, como parte de las actividades de los colectivos LGBT. Su objetivo es visibilizar el papel que ocupan las lesbianas en el espacio público. Este día se hace un llamado a las lesbianas que trabajan en el ámbito público, a mostrarse y ser un referente social positivo, que contribuya a la eliminación de prejuicios y homofobia entre la población. Aunado a ello,
los colectivos LGBT exigen a los gobiernos e instituciones que promuevan la igualdad de derechos y fomenten la no discriminación. En Argentina, esta conmemoración sucede el 7 de marzo desde 2011 y nace como bandera de lucha por la igualdad y la visibilidad de las lesbianas en todo el país. En memoria de Natalia Gaitán, una mujer de 27 años, quien fue asesinada por el padrastro de su novia en 2010.